genotipos genotípicos a aquellos que llevan los genes más productivos. Esa es la meta. Por tanto, vamos a tener que estar seleccionando siempre individuos por encima de la media productiva, ¿verdad? Porque eso nos va a asegurar que esos individuos que están por encima de la media son los que tienen los mejores genes. En la medida que hacemos eso, si eso lo mantenemos de manera en varios ciclos, de manera continua, en un hato, en un rebaño ganadero, entonces vamos a ir teniendo mejores niveles productivos. Ahora, el tema que tenemos es que no se heredan los genotipos, ¿verdad? No, aunque nosotros identifiquemos los genotipos más productivos, las vacas más productivas o los toros que tienen hijas más productivas, entonces no necesariamente eso nos garantiza que vamos a avanzar genéticamente porque no se heredan los genotipos, lo que se heredan son los genes. Entonces nosotros tenemos que saber identificar padres y madres con buenos valores genotípicos y predecir más o menos, vamos a hablar más adelante, vamos a obtener la capacidad de poder predecir el posible valor genético, el posible valor reproductivo de un animal, conociendo los valores genotípicos de los padres. Vamos a ver, me perdí aquí de grabar porque me pareció muy interesante todo lo que... Recording in progress. Lo que dije, ¿verdad? Entonces, repitiendo en base a la presentación anterior que estábamos realizando sobre la media poblacional, aprendimos que la media poblacional pues es un valor ponderado que multiplica la proporción de individuos que hay de cada genotipo y el valor genotípico, el valor genético, el valor genotípico que tiene cada grupo. En la medida que nosotros queramos avanzar genéticamente, entonces lo lógico es que seleccionemos por encima de la media poblacional los mejores genotipos para garantizar que las siguientes generaciones vamos a ir teniendo los genotipos con los mejores genes, con los genotipos más productivos. El problema que tenemos es que no se heredan genotipos. O sea, seleccionar los mejores genotipos no nos garantiza que esos genotipos se van a mantener en el futuro, porque los individuos lo que seleccionan es una muestra al azar de sus genes. Entonces, como estamos con rasgos cuantitativos, un individuo puede tener muchos genes en heterocigosis y esos genes a la hora de heredarse se van a combinar de manera diferente en la generación, en las progenies. Entonces, el tema que vamos a tratar ahora es sobre el hecho de que los padres no heredan genotipos, sino que heredan genes, y que debemos también tomar en cuenta cuál es el valor reproductivo del macho y la hembra y qué podemos esperar, qué podemos predecir de esa descendencia, ¿verdad? Porque lo que se heredan son genes, entonces hay efectos medios que se transmiten hacia la descendencia. Vamos a ver ese concepto de efecto medio, efecto de sustitución, para llegar al concepto del valor reproductivo. Así que vamos a adentrarnos acá en la presentación hablando de los efectos medios de los genes. Bueno, entonces nos quedábamos por acá. Miren lo que dice la siguiente diapositiva: efecto medio y efecto de sustitución. Para relacionar progenitores y progenias debe estudiarse la transmisión del valor del progenitor a la progenia. Y esto no debe hacerse por medio de los valores genotípicos solamente, ya que los reproductores transmiten sus genes y no sus genotipos, lo que les estaba explicando anteriormente, ¿sí? Lo que realmente interesa es en un reproductor, es su capacidad de transmitir buenos genes a sus hijos. Los reproductores pasan a sus hijos una muestra de su herencia constituida por genes, pero no pasan el genotipo total, ¿verdad? No pasan el genotipo total. Ellos van a pasar la mitad de la información genética. En esa mitad de la información genética es aleatoria. Ya hemos visto que si hay si el individuo es heterocigoto, puede pasar dos tipos de alelos. Imagínense si estamos estudiando dos genes y ese heterocigoto puede pasar cuatro tipos de genes diferentes.
Si estamos evaluando 3 genes, entonces puede pasar más de 9 genes diferentes. Entonces, en la medida que vamos viendo cada individuo con todo su genoma, son cientos de posibles gametos que él puede heredar a la descendencia, ¿verdad? Combinándose con los gametos del progenitor complementario. O sea, hembra y macho se complementan, pero pueden transmitir muchos gametos y alguno de esos se va a parear en el nuevo individuo. Entonces, por eso es que vamos a hablar de que en cada generación se van a crear nuevos genotipos gracias a todas esas combinaciones genéticas. Cuando hablamos entonces del efecto medio, nos referimos al efecto promedio de un gen definido como la desviación de la media de la población de los individuos que ha recibido el gen de un progenitor y el otro aportado al azar. Un concepto un poco complicado. Vamos a irnos a la parte que me interesa acá. El segundo párrafo está más interesante. El efecto medio de un gen puede explicarse de otra forma, y esta la siento que es más clara. Si una cantidad de gametos que llevan los genes A como genes favorables se unen al azar con gametos de la población, entonces la desviación de la media de los genotipos resultantes con respecto a la media de la población es igual al efecto medio del gen A, el efecto medio del gen A. Para entenderlo un poquito acá, nosotros tenemos 2 cosas que considerar en esto. Hay un valor genotípico poblacional. Por un lado, la población tiene una media, pero también hay un grupo, hay muchos genotipos y cada genotipo tiene un valor. Cada genotipo tiene un valor. Cada genotipo para un paralelélico tiene 2 alelos. Entonces, esos 2 alelos me generan un valor. Me van a generar un valor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a ponerme por encima de la media poblacional o por debajo de la media poblacional, dependiendo qué gen es el que heredó cada progenitor, ¿verdad? Y eso es complicado manejarlo. O sea, eso es complicado manejarlo porque no sabemos a ciencia cierta de tantos genes que tienen un reproductor, cuáles está heredando en realidad. Y si son muchos animales, entonces se vuelve más complicado. Entonces, para que entendamos un poquito esto, voy a irme a lo que es el efecto medio de sustitución. Vamos a verlo con un ejercicio, porque tampoco quiero complicarlos acá, ¿cierto? Que quiero fundamentar algunas cosas desde el punto de vista de ingeniería, pero tampoco quiero ser grosero con aquellos que no les gusta mejoramiento, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de hacerlo más práctico acá. Vamos a hablar de lo que es el efecto de sustitución. ¿Qué puede pasar en una población? Puede pasar que por procesos de selección al azar, el gen A mayúscula, un gen A mayúscula, reemplace a un gen A minúscula, ¿verdad? Entonces, a eso le llamamos efecto medio de sustitución, el reemplazo de un gen por otro. ¿Y cómo se calcula ese efecto medio de sustitución? Ese efecto medio de sustitución se calcula restando el efecto medio del gen A menos el efecto medio del gen A mayúscula menos el efecto medio del gen A minúscula. Eso le llamamos efecto medio de sustitución. ¿Dónde puede haber sustitución? Entonces, miren lo que pasa acá. Lo que tenemos aquí es lo siguiente. Si se cruza un individuo heterocigoto llevando un gen A mayúscula, entonces la sustitución, ese gen A puede sustituir a cualquiera de los 2 genes que están acá, a cualquiera de los 2, porque al final va a resultar en un heterocigoto. Entonces estamos hablando que toda esa frecuencia
A minúscula puede ser sustituida. Entonces, por eso tenemos aquí U cuadrado, porque toda esa frecuencia, ese grupo puede ser sustituido. Entonces, este grupo puede ser sustituido. Si está acá en el numerador, o sea, se elimina, ¿verdad? Matemáticamente se elimina. Pero lo que quiero que entiendan por qué está Q cuadrado aquí, porque está haciendo referencia a que todo ese grupo puede ser sustituido. Cualquiera de esos dos genes puede ser sustituido por un gen A mayúscula. Lo otro, en el otro grupo, la otra situación que puede darse es que yo tenga un individuo. O sea, hay dos formas que yo puedo tener A mayúscula. Puedo tenerlo en forma homocigota y en forma heterocigota. Estos dos genotipos llevan el gen A que va a sustituir, el gen A mayúscula que puede sustituir al gen A minúscula. Entonces, para el caso de abajo, ya expliqué que este heterocigoto, si se combina con el homocigoto, puede sustituirlo todo. Si el homocigoto que tengo acá se cruza con un heterocigoto portador, entonces lo que va a pasar es que va a sustituir, cualquiera de estos genes A va a sustituir a este A minúscula. Entonces estaríamos hablando de que se sustituye la mitad de ese genotipo. Entonces por eso en lugar de usar 2PQ, uso solo la mitad. PQ. Vamos a quedarnos con esa explicación. Ustedes después lo van a ir entendiendo si les interesa el tema de genética cuantitativa, pero es una explicación que tengo que dar, ¿verdad? Es un tanto engorrosa, pero más adelante les va a ayudar a entender estos efectos medios de sustitución. Entonces miremos un ejemplo aquí. Un ejemplo. Esa ecuación que yo tengo aquí, si nosotros hacemos, la seguimos desarrollando, como pueden notar ustedes, quedaría de esta forma, de la forma que está acá. Si nosotros lo desarrollamos, entonces nos queda nada más multiplicando Q por el primer término de sustitución más P por el segundo término de sustitución. Es decir, aquí es sustituido, se eliminan estos términos, ¿verdad? Y es un tema matemático que aprendieron allá en álgebra, pero no nos vamos a meter a ese tema. Entonces, hagamos un ejemplo aquí. El ejemplo de los ratones que hemos estado viendo. El efecto medio de sustitución sería el siguiente. Si nosotros midiésemos el efecto medio de sustitución, tendríamos lo siguiente. Este alfa, que es el efecto de sustitución, es igual a 0.1, que es la frecuencia del gen MacArthur, multiplicado por el gen A heterocigoto que sustituye al homocigoto, 12 menos 6, más 0.9 multiplicado por el gen homocigoto que sustituye al alelo recesivo o secundario o minúscula del heterocigoto. Hagan ese cálculo y verifiquen si les da 2.4. Sí, ingeniero, ese mismo número me dio. 2.4, ¿va? Sí. Ok, 2.4, eso tiene que dar. Muy bien, 2.4 gramos. Ese es el incremento que nosotros tendríamos si se fuera haciendo selección y sustituyendo cada gen A minúscula, cada gen pigmeo, ¿va? La población iría aumentando en 2.4. Ya lo vamos a ver más adelante cómo funciona. Permítanme que estoy buscando el borrador por acá. Okay. Entonces, a eso le llamamos efecto medio de sustitución. ¿En cuánto mejoraría la población si sustituyésemos
A mayúscula por A minúscula aumentaría en 2.4. Aquí lo dice, lo cual significa que al sustituir un gen pigmeo por un gen normal, en la población mediante selección, la media de la población aumenta en 2.4 gramos. Sigamos acá. Scale. Vamos a ver. O sea, lo que quiero que ustedes comprendan es que el propósito en el mejoramiento genético, el trabajo que nosotros hacemos acá en mejoramiento genético, tiene como propósito ir sustituyendo los genes menos productivos. En la medida que vamos sustituyendo esos genes menos productivos, la media de la población va aumentando, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero que rescaten de acá, de la explicación que estoy dando. Vamos a ver. Entonces, fíjense acá. Hagan este otro ejercicio. Aquí la frecuencia cuando P era 0.9 y Q.1 me dio un alfa de 2.4. Copien la fórmula de acá, copien esta fórmula que está aquí y van a hacer el otro ejercicio ustedes. Copien esta fórmula. Copienla ahí en un cuaderno para que hagan un ejercicio de efecto de sustitución. A eso alfa se llama efecto de sustitución. Repito, hemos visto dos conceptos, el efecto de la media, la fórmula de la media poblacional, que es igual a las frecuencias de cada genotipo por el valor genotípico de cada grupo genotípico. Ahora estamos viendo el efecto de sustitución. Alfa igual a la frecuencia del gen a sustituir multiplicado por A menos A minúscula menos A minúscula más la frecuencia del gen que sustituye multiplicada por la diferencia del valor genotípico de A mayúscula menos A mayúscula A minúscula. Ahí está la fórmula. Entonces vámonos acá y verifiquen lo siguiente. ¿Qué pasaría si la frecuencia de P y Q fuera diferente? Si ahora la frecuencia de estos dos genes fuera 0.6 y 0.4. Punto 6 y punto 4. O sea, Q su frecuencia es más alta. La cantidad de individuos que hay para Q aquí en este otro caso, en esta otra población, es más alta. Esta población tiene más individuos pigmeos, más individuos enanos. Entonces, hagan el ejercicio con la fórmula que tenían ahí, con estas frecuencias, 0.6 y 0.4, utilizando los mismos valores, las mismas medias, los mismos valores genéticos, porque los valores genéticos son propios de cada genotipo, no de su frecuencia, ¿verdad? Sí, eso da, ingeniero. 3.6, ¿verdad? Entonces quiero que vean lo siguiente, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo efectivo que es la selección y qué importante puede ser hacer selección en una población con baja producción. Quedarse con los animales más productivos en una población con baja producción como esta, aquí hay muchos animales enanos, porque la frecuencia del gen de enanos es más alta, es 4 veces o 3 veces más que la población 1. Entonces miren que la media de la población, el incremento en la media de la población fue mucho más alto, ¿verdad? Fue mucho más alto. Entonces, entre más alto es la frecuencia de los genes no deseados, hacer selección en base al gen favorable
el incremento va a ser muy alto, ¿verdad? O sea que vamos a ir de mayor a menor. Los avances genéticos que vamos a ir obteniendo van a ir reduciéndose en la medida que vamos eliminando los genes no deseados, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Cuando nosotros intervenimos en una ganadería, empezamos a hacer mejoramiento, notamos los cambios, ¿verdad? Notamos los cambios que se van a ir dando de manera significativa, tomar las vacas más productivas de inmediato. El problema es que no nos damos a la tarea de hacer selección, ¿verdad? No nos damos a la tarea. Tenemos vacas, tenemos una vaca, por ejemplo, que tiene 16 litros y tenemos otra ya de 7. Y seguimos con todo el hato, multiplicándolo, en lugar de venir y quedarme con aquellas vacas que están por encima de 13, rápido, y sustituir todas esas que están por debajo, ¿verdad? Entonces, de inmediato vamos a tener un cambio fuerte en hacer esa sustitución. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a hablar ya, después de explicados esos principios de cómo funciona la media de la población, explicado de que hay un valor que la media puede ser aumentada o reducida en función de los efectos medios de sustitución, no simplemente, no en base a la media, sino en función de los efectos medios de sustitución. Entonces vamos a entrar acá a otro concepto denominado valor reproductivo, ¿verdad? Y nos vamos a quedar hasta aquí. Tendríamos 2 presentaciones, 2 videos, uno de la media y otro del valor o del efecto de sustitución. Entonces nos quedamos aquí. Voy a clase con la otra sección. Nos vemos la otra semana, ¿verdad? Les estoy debiendo la configuración. El material voy a cargárselos ahí a la plataforma. Ya estuve revisando la lista de ustedes. Acá son 39, ¿verdad? Solo están llegando acá a clase 30. Entonces voy a revisar ese tema de la asistencia. Nos vemos entonces. Nos vemos la próxima semana, muchachos. Que estén bien. Listo, ingeniero. Listo, Inge, gracias. Luego. Material ahí para la presentación, para que vayan leyendo y se vayan tratando de comprender esto, ¿verdad? Que es un poco complicado, pero no es difícil, ¿verdad? Bueno, que estén bien.